Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas al panel número 4, que se titula Salud, Cuidados y Condiciones de Vulnerabilidad contra las Mujeres y las Niñas. En este panel nos acompañan la doctora Evangelina Aldana Calva del Instituto Nacional de Perinatología, la doctora Yuriria Rodríguez Martínez del Tecnológico de Monterrey, región Ciudad de México, y los licenciados Mario Marcos Arbizu Cortés y Jorge Andrés Trejo Solís de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. En este panel de esta tarde comenzaré a leer las semblanzas curriculares de nuestras y nuestros participantes. En primer lugar, la doctora Evangelina Aldana Calva, del Instituto Nacional de Perinatología. Ella es doctora en psicología clínica, y coordinadora del programa de Climaterio. De 1998 a la actualidad es psicóloga clínica en manejo de psicoterapia grupal e individual. De 1996 a la actualidad ha trabajado como coordinadora del programa de Climaterio del Instituto Nacional de Perinatología. De 1998 a la fecha, tiene nombramiento de investigadora por la Secretaría de Salud, e igualmente de 1988 a la fecha, se desempeña como psicoterapeuta de adolescentes, adultos y parejas. Lleva laborando más de 30 años en el Instituto Nacional de Perinatología, trabajo con mujeres, adolescentes y en etapa de climaterio, en las tres áreas: atención, investigación y docencia. Es autora y coautora de libros como Sexualidad en el climaterio, Maternidad y duelo perinatal, Embarazo y salud emocional. Tiene una vasta participación en distintos libros como autora y coautora. Ha participado en diversos talleres, diplomados y ha sido profesora asociada de diversos diplomados en la UNAM, en el Instituto Nacional de Perinatología, y ha coordinado el Seminario Permanente de Género de la Facultad de Medicina. Ha sido docente en universidades como Universidad de Anáhuac, Instituto Nacional de Perinatología, Universidad del Distrito Federal y la Universidad de Baja California, Campus Tepic. Ahora presentaré a la doctora Yuriria Rodríguez Martínez, del Tecnológico de Monterrey, región Ciudad de México. Es doctora en Ciencias Sociales en el área de especialidad de Mujeres y Relaciones de Género por la UAM Xochimilco desde 2006, becaria del Professional Exchange for Applied de la Universidad of Michigan de 2003 a 2004, egresada de la primera generación de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la CNDH en 2019, especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México de 1994 a 1996, diplomada en Salud y Género por la Organización Panamericana de la Salud de la OMS, Epistemología Feminista por la University of Ottawa y el TEC de Monterrey, y en Educación Sexual por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene licenciatura en Psicología por la UNAM y especialista en el campo de la salud y la prevención y atención a la violencia de género en salud pública e instituciones educativas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. En sus 25 años de experiencia académica y profesional, ha trabajado en universidades públicas y privadas como la Facultad de Medicina en la UNAM, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México y el Instituto y el Tecnológico de Monterrey. También en grupos de investigación en el Colegio de México y la Fundación Ford, en consultorías y proyectos con instituciones públicas y de la sociedad civil locales, nacionales, como el Instituto Nacional de las Mujeres, MEXFAM, e instituciones internacionales como el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, el Center for Reproductive Rights de Nueva York, donde colaboró en la documentación de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Durante 9 años en la Administración Pública Federal fue directora de Género y Salud por Servicio Profesional de Carrera en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Ha formado parte del comité organizador del primero y segundo y actualmente coordinadora del Comité Académico del Tercer Congreso Internacional de Mujeres y Niñas de la FES Aragón, Facultad de Filosofía, en Juriquilla, de GACO y el Colegio de Geografía de la UNAM. Desde 1995 ha publicado en diversas revistas y libros especializados y de divulgación en temas de sexualidad y jóvenes con perspectiva de género, salud e igualdad de género y enfoque de derechos humanos, como por ejemplo la guía para incorporar la perspectiva de género en programas de salud publicada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud en 2010. También el artículo sobre la perspectiva de género en el análisis de los problemas de salud, un reto importante y necesario. Y en el libro de Luz María Moreno y Ana María Carrillo, La perspectiva de género en salud, publicado por la Facultad de Medicina de la UNAM en el año de 2016. En la actualidad es profesora civil de la Maestría en Salud Pública de la Escuela Militar de Graduados en Sanidad de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, se desempeña como profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, en las asignaturas de Género, Sociedad y Derechos Humanos, materia que propuso y diseñó para su impartición de manera presencial y virtual como parte de las materias de educación general del nuevo modelo educativo TEC 21, que inició en agosto de 2019. A continuación presentaré a la maestra Rebeca Ramos Duarte, quien trabaja en el Grupo de Información de Reproducción Elegida. Ella tiene una maestría por la Universidad Iberoamericana en Derechos Humanos, titulada con mención honorífica agosto 2010, mayo 2012, Escuela Libre de Derecho, abogada titulada con mención honorífica de 2002 a julio de 2007. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva en el Grupo de Información en Reproducción Elegida AC, por sus siglas GIRE. Sus principales funciones son conducir y supervisar permanentemente las estrategias, actividades, resultados y productos de GIRE, para avanzar la organización hacia su misión de justicia reproductiva en México desde una perspectiva estratégica e innovadora. Representar a la organización frente a públicos nacionales, regionales e internacionales, incluyendo los donantes potenciales y actuales. Desarrollando también colaboraciones efectivas y respetuosas con aliados claves de varios sectores a nivel estatal, nacional, regional e internacional. Los principales logros han sido que el Observatorio Género y COVID-19 en México de julio de 2020, en alianza con 21 organizaciones para dar seguimiento al impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Como experiencia profesional, ha trabajado en Grupo de Información en Reproducción Elegida AC, como coordinadora de incidencia en política pública de febrero de 2015 a marzo de 2020, en el Grupo de Información de Reproducción Elegida AC, como investigadora jurídica, en el Centro Jurídico para los Derechos Humanos AC, como coordinadora general, y en la Comisión Ejecutiva de la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado, asesora de Derechos Humanos del Secretario Técnico Suplente, de 2007 a 2008. Tiene algunas autorías en algunas publicaciones, entre las que destacan violencia obstétrica. Es pertinente su tipificación como delito en la violencia contra las mujeres y su tipificación, serie, género y procuración de justicia, nuevos retos en la procuración de justicia, tercer número de la Fiscalía General de la República, México 2019. Otra publicación, la protección de la vida del prenatal en México de conformidad con la jurisprudencia interamericana, caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, en Bioética Laica, Vida, Muerte, Género, Reproducción y Familia, primera reimpresión, los coordinadores María de Jesús Medina Arellano y Paulín
Capdeville del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2018. Como experiencia docente, ha sido profesora invitada en la clase de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho y profesora invitada de la clase de Derechos de las Mujeres de la Universidad Iberoamericana, así como también profesora invitada de la clase de Derechos Humanos de las Mujeres de la Universidad Iberoamericana. Ha participado en diversas conferencias, diplomados, congresos, con una vasta trayectoria y experiencia del 2013 a la fecha. Finalmente me permitiré presentar a los licenciados Mario Marcos Arbizu Cortés, quien actualmente se desempeña como secretario administrativo de la FES Aragón, es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y Estudios en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor de asignatura en el SUAYET de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en las licenciaturas de Economía, en las asignaturas de Economía Política y en la licenciatura en Derecho en la materia de Derechos Humanos. Entre las publicaciones ha sido coautor de los libros El descuido de los cuidados, volumen 3, Fundamentos jurídicos y conceptuales para establecer el derecho al cuidado en la Ciudad de México, CES, Ciudad de México, STIF, Ciudad de México, UNAM, FES Aragón, publicado en 2018. Otra publicación, Plataformas Libres para la Educación Mediada por las TIC, Chamilo, CUAED, UNAM, ECOESAT, publicado en 2016. Otra publicación, Buenas Prácticas de la Educación Abierta y a Distancia, Gestión Académico-Administrativa, la Plataforma Educativa del SUAYET Aragón, CUAED, UNAM, publicado en 2015. Coautor del artículo, Revista Inclusiones, volumen 5, número especial enero-marzo 2018, Salud y Bienestar Colectivo, artículo Entre la Ley de Cuidado y el tema de la discapacidad. Relator en Congreso Internacional Abriendo la UNAM, Modelos Educativos y Herramientas Tecnológicas, FES Aragón UNAM, en proceso de publicación tanto del año 2017 como del 2016. Finalmente me permitiré presentar al licenciado Jorge Andrés Trejo Solís, actualmente jefe de división de la Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y profesor de asignatura A interino de la UNAM en la FES Aragón, en la licenciatura en Derecho del Sistema Escolarizado y del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Miembro de los comités académicos de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales de la UNAM, integrante de los comités académicos de la carrera SUAYET de la FES Aragón, en las licenciaturas en Derecho, Economía y Relaciones Internacionales. Participante en cursos tales como oral... Permítanme. Participante en cursos tales como Oral Adversarial Skill Building, el segundo encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación, Introducción al SUAYED Aragón, Inducción al uso de la plataforma académica de SUAYED Aragón, curso taller de estrategia de enseñanzas, Introducción para tutores, taller diseño de un modelo de tutoría para el SUAYED y en el curso taller del programa Saber UNAM. Coautor en las obras publicadas que pertenecen a la UNAM, Buenas Prácticas de Educación Abierta y a Distancia, UNAM CUAED, y Plataformas Libres para la Educación Medida por las TIC, UNAM CUAED. Ahora, sin más, le otorgo la palabra a la doctora Evangelina Aldana Calva, quien dará su ponencia titulada COVID-19, su impacto en la dinámica de pareja. Adelante, doctora Evangelina. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por permitirme compartir este espacio con todos ustedes. Sí, espero que sí me escuchen. Hoy les voy a hablar sobre COVID y su impacto en la dinámica de pareja. Y bueno, como todos sabemos, el avance de la pandemia COVID-19 en México ha marcado distintos escenarios para la vida cotidiana. La Secretaría de Salud implementó medidas de control, pidiéndoles a las personas que si no había necesidad de salir, se quedaran en casa.
y esta acción era voluntaria. Sin embargo, a medida que los casos aumentaron, esto se volvió obligatorio para algunos sectores de la población, llegando a declararse la cuarentena a partir del 20 de marzo. Se tenía previsto que esta iba a terminar el día 30 de abril. Sin embargo, hasta el día de hoy, muchos siguen trabajando desde casa. También es importante pensar, pero ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que sucede es que este cambio inesperado llevó a millones de mujeres y hombres a quedarse en casa, lo que sin duda alguna modificó la dinámica de familia y de pareja. Antes de este problema de salud, muchas de las parejas no pasaban tanto tiempo juntas. Esto era porque hay mujeres que realizaban labores no remuneradas dentro del hogar, mientras que el hombre salía a buscar el sustento fuera de casa. Otro tipo de relaciones es que ambos trabajaban, pero en lugares diferentes. Esto sin duda marcaba un estilo de dinámica. Hoy en día eso ha cambiado. La convivencia es diaria, todo el día, y lo que puede generar pues son problemas. Hoy es importante destacar que estos momentos de epidemia, la relación de pareja se ve modificada y va acompañada de otros elementos. Por ejemplo, el estrés laboral, problemas sociales, pérdida o suspensión del empleo, suspensión de actividades fuera de casa, como son las recreativas, presiones económicas, sin dejar a un lado el miedo a enfermar y a morir. Doctora Evangelina, disculpe Sí, bueno. que le interrumpa. No nos está compartiendo su presentación. Ay, mira, a ver, permíteme. Gracias. A ver, me voy a meter nuevamente y me dice si ya se compartió. A ver, pero sí me escucha. Sí, escuchamos perfecto. Ok, entonces vamos a ver si ya se comparte. ¿Me avisas, por favor? Ya la está compartiendo. Listo. Ok. Bueno, pues les comentaba que es importante destacar que en estos momentos de epidemia, pues la relación va a ir acompañada de elementos como el estrés laboral, problemas sociales, pérdida o suspensión del empleo, suspensión de actividades fuera de casa, las recreativas, y también hay mucho miedo a enfermar y por lo tanto, pues a morir, ¿no? Esto va a implicar un desgaste emocional terrible y por lo que si está uno muy estresado, cualquier conflicto, por pequeño que sea dentro de casa, pues nos va a impactar fuertemente y va a detonar ciertas problemáticas que sirven para liberar frustraciones. También la probabilidad de que la cuarentena produzca estas alteraciones en diferentes áreas de la vida conyugal es muy alta. Estas pueden llevar a desgastar la relación, provocando algunas rupturas en el sistema, como es lo que está pasando en China. A causa del confinamiento, las separaciones y divorcios han ido en aumento, ¿no? De acuerdo a los estereotipos de género que siguen permeando en América Latina y por consiguiente en México, se pensaría que la cuarentena va a impactar de manera diferente, o esperaríamos por lo menos eso, que impactara diferente a hombres y mujeres, donde los estragos van a depender de varios elementos, entre ellos del tipo de familia que han formado, también si se consideran tradicionales o modernas, pues, así como el modelo de pareja, si están viviendo en unión libre, si son casados, o si cada quien cohabita en su casa, pero se consideran pareja, ¿no? Así como su historia de vida. La comunicación es una piedra angular en en las relaciones de pareja, ya que es el medio para expresar sentimientos, emociones, disgustos, pensamientos, temores y toda una serie de elementos que conlleva vivir en pareja, ¿no? Y es donde se va a negociar y es donde se va a decidir si se los solucionan los problemas o no. También se van a negociar cuestiones de la crianza, cuestiones laborales y definitivamente si no hay comunicación, esto va a impactar mucho más a las parejas. Esta favorece el incremento de la intimidad también, la atracción de la pareja en la relación, y se dice que a mayor comunicación va a haber una mayor sensación de integración y de satisfacción. Por eso es que es tan importante esta. Ahora bien, tenemos algunos conceptos de familia que en 1974 Minucci dice, la familia es una unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo. Estos conceptos han ido cambiando porque
ha habido cambios sociales, entre ellos estas cuestiones de género. Para 1997 se decía que la familia puede definirse de 4 dimensiones, desde 4 dimensiones: una institución social, un grupo, un constructo cultural o un conjunto de relaciones emocionales. Pero ya para 2004, Díaz de Ema e Ibáñez hablan de que las relaciones de familia y de pareja aparecen marcadas por cambios que implican el no seguimiento de normas o patrones culturales anteriormente establecidos. De ahí que se habla de estas familias modernas, que el romanticismo se dice que empezó en el siglo XIX, donde ya había la oportunidad de hacer una elección de pareja libremente, donde ya no se casaban por cuestiones de compromisos familiares. Entonces, todo esto llevó a una transformación de lo que hoy podríamos decir que es la pareja. De ahí que decíamos que estos 3 elementos, si es familia tradicional o moderna, de cómo es el modelo de pareja y de su historia, van a impactar. Entonces, también estas cuestiones de que nos ayuda a expresar, la comunicación nos ayuda a expresar una serie de factores, también favorece, nuevamente les comentaba, esta integración como pareja. Pero es importante destacar que la comunicación no es la misma cuando se está en una relación de inicio a cuando han pasado muchos años. Esto también no quiere decir que sea mala, sino que se va transformando. En un inicio, pues queremos que la otra persona nos conozca. Le damos muchos datos de nosotros, de nuestro sentir, de nuestro pensar, de lo que hacemos. Y ya con el tiempo, pues esta comunicación ya no es la misma, ya la pareja nos conoce. Entonces, también la comunicación hay 2 formas, la negativa y la positiva. La negativa es aquella donde somos muy confrontativos, donde hay competencia, donde hay agresión, donde hay violencia. Y también donde se impone un estilo de ideas dentro de la pareja. Y está la positiva. Está la positiva que busca solucionar conflictos. Bueno, de ahí que nos interesó poder hacer una investigación sobre estas cuestiones y captamos a 440 personas, 102 hombres, 338 mujeres, con una escolaridad que veíamos que de licenciatura y posgrado es donde estaban el mayor porcentaje, la ocupación de los hombres, la mayoría tiene un trabajo estable, las mujeres también es un porcentaje alto, pero un porcentaje alto lo observamos también que se dedican al hogar. ¿Con quién viven? La mayoría vive con parejas e hijos. Pareja solamente o pareja e hijos. Las adicciones, pues podemos ver la cuestión de género, lo que es el alcohol y el cigarro, pues identifican, pero la mayoría no tenía ninguna. Enfermedades, la hipertensión, que se considera también una cuestión de estrés, pues se da mucho más en los hombres. En cuestiones totales, hicimos una comparación para ver cómo se sentían en su comunicación, afecto, sexualidad, tiempo compartido, economía, plan de vida, labores domésticas, apoyos a planes personales y en crianza, cómo se sentían con su pareja antes de la pandemia y ahora. Podemos ver que desde antes de la pandemia estos porcentajes nos hablan mucho de cómo son las relaciones de pareja, pero en la sexualidad se incrementó. Había una sensación de malestar que se había incrementado, igual en la economía. Estas 2 se dieron más en la economía en gente adulta, la sexualidad en gente joven, y las labores domésticas, el malestar se aumentó y también fue en gente joven. Apoyo a los planes personales, también vemos que se modificó de manera negativa, y la crianza también notamos ahí que se modificó. Pero cuando vamos a esta tabla comparando hombres y mujeres, vemos que las más afectadas son las mujeres en cuanto a sexualidad, en cuanto a la economía, a planes de vida, labores domésticas, apoyos personales y crianza. Vemos que hay mucho más malestar durante esta pandemia en las mujeres, en estos ejes con su pareja, que en los hombres. Pero un punto importante es ver que los malestares ya estaban desde antes, nada más que la pandemia lo que hace es evidenciar. Nuestra conclusión es que la población tuvo y tiene grandes problemas para seguir instrucciones gubernamentales. En este caso, las encaminadas a evitar el contagio de la pandemia COVID-19, lo que llevó al confinamiento y con ello a evidenciar problemas en las dinámicas de pareja. Se encontró que las respuestas brindadas por los y las participantes en el estudio denotan un distanciamiento emocional con sus parejas. Sin duda alguna, la convivencia
reactiva problemas preexistentes, como es la economía, las labores domésticas y la crianza. Esto está relacionado con los roles de género, pero también son consecuencia del vínculo afectivo en la infancia. Si nosotros no tenemos un buen vínculo afectivo con nuestros padres, esto se va a reflejar en el tipo de pareja que vamos a elegir y el cómo nos vamos a relacionar con esta pareja. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, doctora Evangelina. Le agradecemos por su importante ponencia. Muy interesante todo lo que nos ha compartido, los datos que nos está mostrando. A continuación le doy la palabra a la doctora Yuriria Rodríguez Martínez. El nombre de su ponencia es Salud de las mujeres en tiempos de COVID-19. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Sí pueden poner mi presentación, por favor? Y bueno, yo voy a iniciar en lo que se coloca la presentación para comentarles que mi trabajo pues busca mostrar de alguna manera algunos datos muy importantes de la situación de salud de las mujeres en México antes y en tiempos de COVID, de esta pandemia COVID-19, pues que nos permitan identificar algunas acciones indispensables para la protección y el respeto de sus derechos humanos a la salud, a la igualdad, a la no discriminación y a la vida libre de violencia. Obviamente, pues se han ido publicando diferentes datos. No sé si sí se va a poder presentar la PowerPoint. O, sí, en unos segunditos están ajustando ahí unas cuestiones técnicas. Ok. Bueno, platicarles un poco acerca de esta situación de salud de las mujeres, que les decía, pues hay diferentes datos publicándose oficiales, por supuesto, en relación a diferentes problemáticas de salud y a prioridades en los sistemas de salud, partiendo de que pues la urgencia y la necesidad importante hoy día es de controlar la pandemia y además brindar la mejor atención posible, ¿no? Desde las políticas públicas, eso es lo que escuchamos, brindar la mejor atención a las personas pues que así lo requieren a partir de esta enfermedad hoy día. Sin embargo, creo que es muy importante resaltar algunos datos relativos a los temas de salud relacionados con las principales causas de morbi y mortalidad en las mujeres en México. Por ejemplo, el hecho de que en mujeres de bajos ingresos hay una condición de inseguridad alimentaria moderada o severa con diferentes problemáticas nutricionales, como la anemia, por ejemplo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 34.3% de las mujeres en pobreza tiene anemia, esta encuesta de 2018. También tenemos que de las mujeres de 12 a 49 años de edad, el 37.7% se clasificó en la categoría de peso saludable, pero el 62.3% en la categoría de sobrepeso u obesidad. O sea, 6 de cada 10 mujeres de 12 a 49 años de edad tienen sobrepeso u obesidad y pues con cierta inseguridad alimentaria leve o moderada, de acuerdo con las cifras analizadas por Mejía y Rodríguez desde estos datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2018. No se va a poder poner la presentación ahorita. Voy a continuar, entonces me hubiera gustado que vieran los datos porque es un poco más fácil ubicarlos. Y bueno, pues otro dato muy importante es que las 3 principales causas de muerte, tanto para hombres como para mujeres en México, de acuerdo con las cifras del INEGI y del Sistema Nacional de Información en Salud, pues están las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos. Me refiero hasta 2018 por lo menos y 2019 en lo que ha ido documentando. Muchas gracias. Ya parece que se arregló el problemita técnico. Y bueno, en ese sentido, ¿por qué menciono? Si podemos pasar a la siguiente, por favor, y más adelante. Ya estoy en la
pasando de la tercera hacia la cuarta. Por favor, muchas gracias. ¿Por qué relaciono estos datos de nutrición con estas principales causas de muerte en hombres y mujeres? Bueno, por este cuadro y porque de alguna manera, pues la nutrición y estos análisis en relación a la manera que comemos y cómo comemos, las y los mexicanos, pues conlleva esta relación con este tipo de padecimientos desde estas enfermedades denominadas crónicas, como la diabetes mellitus o las enfermedades del corazón, la hipertensión incluso, y por supuesto los tumores malignos, ¿no? Y yo quiero mostrarles rápidamente también con esta tabla esta información del INEGI con cierre de las causas de muerte en niñas y mujeres hasta 2018, en donde tenemos que la primer causa de muerte en las diferentes edades que ustedes pueden ver aquí en la tabla, pues tenemos, sobre todo para las mujeres adultas de 25 años y más, pues tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedad del corazón, con hipertensión, con enfermedad coronaria, por ejemplo, también, ¿no? Vemos cómo en un total de muertes de 69.359, pues prácticamente tenemos pues la gran mayoría en las mujeres de 25 años y más. Con todos estos padecimientos, entre los tumores malignos, vale la pena recordar que pues el cáncer de mama es fundamental, disculpen, pues como uno de los padecimientos más importantes, una de las enfermedades más importantes que causa muerte si no se detecta oportunamente. La siguiente, por favor. Solamente recordando los datos que les mencionaba y a lo mejor para visibilizarlos como nos los muestra el reporte ejecutivo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2018, tenemos en las mujeres que el 40% de la población de mujeres de 20 años y más de edad tiene obesidad, ¿no? Marco ese dato de 40.2%, perdón, que implica necesariamente una condición pues relacionada con alguna reflexión de salud. Si bien es cierto que hay una parte del movimiento de estudios de la obesidad y de la gordura que critica parámetros, por supuesto, y se resiste a los parámetros normativos de la salud pública, me parece interesante e importante considerar pues estas asociaciones que surgen a la hora de analizar estos datos con relación a las principales causas de enfermedad y muerte. Y bueno, avancemos por favor a la siguiente, porque también tenemos, por ejemplo, que en la hipertensión, también en el caso de las mujeres, desde 2012 que se hizo la primera encuesta nacional de nutrición hasta 2018, que fue la última, hay un aumento también de las mujeres que tienen hipertensión y además, conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo a la encuesta de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años, llegando al 26.7% en el grupo de 70 a 79 años de edad, que pues es como muy esperado tener esta condición de salud. Sin embargo, pues de alguna manera se ha ido estudiando cómo tiene previo el antecedente este tipo de padecimientos al tema también pues de la forma y los alimentos que consumimos, entre otras cosas. La que sigue, por favor. Pero sí quiero hacer esta puntualización de relacionar este asunto de la obesidad y de los problemas de salud que conlleva. Y por último, bueno, pues la población de 20 años y más con un diagnóstico previo de diabetes en la encuesta por sexo, pues vemos nuevamente, o sea, aumenta en hombres y mujeres, pero el aumento es ligeramente mayor en el caso de las mujeres y pues con todos los costos económicos asociados al tratamiento de la diabetes y de sus complicaciones, ¿no? Recordemos aquí un dato acerca de cómo una persona con diabetes, según análisis de Monterrubio y otros especialistas, pues el costo de esa persona con prediabetes para recibir tratamiento integral más o menos debería ser 93,000 pesos al año. Una sola persona de un tratamiento integral, ¿no? Y una persona ya con diabetes, con una complicación, pues casi 2 millones de pesos al año. La que sigue, por favor. Entonces también hay un tema como de costos en términos de la atención,
donde el sistema de salud pública, pues con muchos problemas previos a la pandemia, por supuesto, muchas situaciones en términos de falta de presupuestos y de recursos, pues se ha venido a complicar aún más con esta situación de la pandemia por COVID-19, ¿no? Y además tenemos estas otras situaciones en términos de barreras culturales, barreras diversas como las culturales y las institucionales y de infraestructura que limitan e impiden el acceso a servicios de salud y además actualmente con la pandemia se agudiza, ¿no? Puesto que todo el sistema de salud se ha volcado obviamente como tendría que ser en un momento determinado para la atención de la COVID-19. Sin embargo, en el caso de las mujeres y pues sobre todo en el caso de las mujeres en sectores socioeconómicos medios, bajos, entonces encuentran otra complicación mayor a partir también de de las propias barreras que constituyen el medio en el cual conviven y desarrollan su vida cotidiana. Tenemos un menor acceso a recursos financieros también en el caso de esas mujeres, un menor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, pues la pandemia obviamente ha requerido una carga mucho mayor de cuidado a personas dependientes y trabajo doméstico, lo cual también recae el peso en las mujeres. La que sigue, por favor, ya me quedan 3 minutos. Entonces, en ese sentido, yo quiero apuntalar algunos desafíos importantes. Por un lado, es muy importante tomar en cuenta que habría que atender con un énfasis particular este tema de la carencia en alimentos y un menor consumo que está impactando en los niveles de anemia y nutrición. Tendríamos que mirar el próximo año y a lo mejor medir y valorar este impacto que definitivamente tiene que haberlo al haber un menor ingreso también y un menor consumo de productos. Por otro lado, en relación a los temas de sobrepeso y obesidad, pues también el desbalance en la dieta, el acceso a los alimentos industrializados menos costosos, algo que es totalmente presente en todo el país, pues hace también que junto con los periodos largos de ayuno, haya un efecto también perjudicial en la obesidad en el caso de las mujeres. También de los hombres, por supuesto, pero me estoy enfocando más al tema de las mujeres por las desigualdades que vivimos en nuestro país. Por otro lado, pues ya las que de por sí teníamos alguna enfermedad crónica no transmisible, como diabetes mellitus o como hipertensión arterial, pues también hay ciertas complicaciones de muchas de estas mujeres, sobre todo en escasos recursos o con escasos recursos, pues mucho mayor complicaciones para tener acceso a su dieta, adherencia a su tratamiento y poder lograr un control de diabetes que le permita entonces tener una mejor calidad de vida. Las complicaciones, por supuesto, que implican el incremento del trabajo doméstico y de cuidados y el estrés generado a partir de todo eso, está impactando, estoy segura, y ya lo tendremos que medir, en la falta de tiempo para el autocuidado de la salud. Si de por sí en las encuestas previas las mujeres reportan que no tienen casi tiempo, no dedican casi tiempo al autocuidado de su salud, ahora con mayor razón. Estamos haciendo por ahí algún sondeo, hemos visto que están haciendo en otras universidades, en el TEC de Monterrey también lo estamos haciendo y vemos cómo las mujeres han reducido, lo responden, han reducido el tiempo del autocuidado justo para atender las situaciones que conlleva estar en confinamiento y a cargo de muchas de las tareas del trabajo doméstico y del cuidado de las personas dependientes. Y por último, ya me están marcando el tiempo, me pueden pasar la siguiente, pues los otros temas que se han abordado en otros espacios, pero que quiero mencionar muy rápidamente, como el desafío de atender la salud mental y física, sobre todo en estos temas de violencia familiar, donde estamos viendo dificultades para que las mujeres, por un lado, sean atendidas o en su caso tengan una detección justo de la violencia, porque ya sabemos que en México muchas mujeres llegan a los servicios de salud con golpes y lo que dicen es que se cayeron de la escalera o una cosa de ese tipo, y en ese momento, de alguna manera, los servicios especializados que estaban funcionando en el sistema de salud pública podían hacer alguna detección temprana y podían hacer alguna referencia de apoyo, tanto psicológico como atención física. Hoy día sí es importante preguntarnos si esto sigue ocurriendo, si sigue habiendo ese personal contratado, especializado para esa atención, y si no, en dado caso de que no, ¿dónde haría falta más poder tenerlo? Porque las condiciones de la pandemia pues y del confinamiento, mejor dicho, por la pandemia, están requiriendo que busquemos asegurar o atender esos desafíos. Y por último, pues las dificultades de atención a emergencias obstétricas, que si bien
las políticas de salud pública están anunciando y diciéndonos en algunas conferencias que están trabajando para asegurar esa atención. Es muy importante no perder de vista que muchas mujeres con bajos recursos no tienen la posibilidad de tener el vehículo, el transporte, el dinero para acudir al servicio de salud. Y por tanto, ¿dónde están esas mujeres? ¿Dónde está quedando esa atención a la salud de esas mujeres? Por el tiempo voy a tener que cerrar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Yuridia Rodríguez. Sin duda, los puntos que estás tocando en tu presentación son sumamente importantes, ¿no? Esta cuestión del autocuidado, la falta, ¿no?, de autocuidado que pocas veces, ¿no?, se plantea, ¿no? Y cómo es que convergen muchas cuestiones, ¿no?, socioeconómicas y cuestiones de alimentación y demás, ¿no? Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a la doctora Rebeca Ramos Duarte. El nombre de la ponencia de la, maestra Rebeca Ramos Duarte se titula Acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica y muerte materna. Adelante, maestra Rebeca Ramos. Muchas gracias y muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores de este congreso por invitarnos a GIRE pues a compartir la experiencia que hemos tenido en el acompañamiento de casos y en esta búsqueda del acceso a la justicia para las mujeres que han sufrido tanto violencia obstétrica como muerte materna. Entonces, voy a dar inicio. Pues justo como, creo que esa no es la presentación. Ahí está, perfecto. La siguiente, por favor. Me parece que, bueno, vale la pena recordar aquí, mis colegas en esta mesa lo saben y estoy segura que muchísimas de las personas que nos están acompañando vía virtual el día de hoy, pues saben que la violencia obstétrica es una forma de violencia específica e institucional que pueden sufrir las mujeres tanto en los servicios públicos como en los privados y que tiene que ver específicamente con aquellas acciones o omisiones que causan algún daño, ya sea físico, mental o psicológico a las mujeres durante la atención del embarazo, del parto y el posparto. La siguiente, por favor. Aquí en esta gráfica que retomamos en GIRE a partir de la encuesta nacional de dinámicas de las relaciones en los hogares de 2016, se hizo por primera vez en 2016 preguntas específicas sobre el tema de violencia obstétrica. Y lo que vemos es bastante grave en términos de que por lo menos una tercera parte de las mujeres entrevistadas reportaron haber sido víctimas de violencia obstétrica, y si vemos las conductas que reportaron, pues van en primer lugar un 37%, casi 38%, gritos o regaños, después con un 34% retraso en la atención a la salud porque las mujeres estaban gritando o se estaban quejando. Después podemos ver que viene desde ignorar a las mujeres que están necesitando, requiriendo la atención, hasta, por ejemplo, en un 10% firma involuntaria de papeles o haber sido aislada de su hija o de su hijo una vez que nació por más de 5 horas. Hay por ahí un porcentaje bastante preocupante que tiene que ver con que se le haya dado un método anticonceptivo o incluso una esterilización de manera involuntaria. Entonces, lo que vemos en el caso de la violencia obstétrica en México es que se trata de un fenómeno que lleva años en el país, que las mujeres llevan años viviendo este tipo de situaciones, pero que se había naturalizado, ¿no? Yo creo que muchas de nosotras, de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras amigas, pues hay este entendimiento de que mientras físicamente tanto la mujer como su hija, su hijo hayan salido vivos y a salvo, todo está bien, y aquel proceso pues se entiende que es doloroso,
¿no? Se va a sufrir y el parto duele y el embarazo es es complicado y entonces, pues, con que se sortee este proceso vivas y a salvo con los hijos, todo está bien y entonces se va normalizando toda esta serie de situaciones que acaban violentando a las mujeres. Es importante aquí también señalar que parte de estas actitudes, de esta violencia que sufren las mujeres, no tiene que ver con que el médico, que el personal de salud específico sean violentos o que les caiga mal una mujer, sino que la infraestructura que tenemos del Sistema Nacional de Salud en nuestro país, que rebasa la posibilidad de atender a todas las mujeres que necesitan de estos servicios. Nos hemos concentrado también en el segundo nivel de atención y se ha descuidado de alguna manera el primer nivel de atención, por ejemplo, en cuestiones obstétricas con parteras profesionales, parteras tradicionales, enfermeras obstétricas, y entonces hay una gran carga de trabajo para profesionales de la salud como ginecobstetras, con una gran presión también en el segundo nivel de atención. Y entonces todas esas condiciones acaban siendo un caldo de cultivo tremendo para que pues, las mujeres sufran este tipo de violencia con respecto al embarazo y al parto y al puerperio. La siguiente, por favor. Aunada a la violencia obstétrica, pues la consecuencia más grave es el caso de las muertes maternas, ¿no? Que una muerte materna es el fallecimiento de la mujer por causas prevenibles durante el periodo del embarazo, el parto o el posparto, perdón. Si vamos a la siguiente. Aquí, México, seguimos manteniendo tasas, la razón de muerte materna por arriba de lo que tendríamos que tener. Hay que recordar que en 2000, en 1990, cuando se dictan los objetivos de desarrollo del milenio, México se había comprometido y los países de Naciones Unidas se habían comprometido a reducir en un 75% la razón de muerte materna. Lamentablemente en 2015 México no lo logró. Sí ha habido una disminución en los casos, como podemos ver ahí en la gráfica de 2012 a 2016, que es donde contamos con datos del Observatorio de Mortalidad Materna en sus numeralias. Sin embargo, ahora, y vinculándolo un poco a lo que mis colegas que me antecedieron, hablaban de la situación en el momento en el que nos encontramos en la pandemia, es muy preocupante que justo la enfermedad por COVID-19 está teniendo un impacto importante en el tema de la razón de muerte materna. Si me permiten compartirles, en 2019, para estas fechas, que es la semana 34 epidemiológica, tuvimos 431 muertes maternas. Esta semana 34 en 2020 hay contabilizadas 575 muertes maternas. Más de casi 150 más muertes maternas. Habrá que ver ya una vez que se puedan procesar todos estos datos, pero hay indicios muy fuertes de que además de todas las implicaciones que ya se comentaban sobre el COVID-19 en la vida de las mujeres, en el caso de la muerte materna está teniendo un impacto mayor y vamos a acabar este año lamentablemente con cifras mucho más altas que las de 2019. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí la situación y el diagnóstico es pues complicado en términos de estos servicios básicos de salud obstétrica para las mujeres. Y pues desde GIRE hemos venido utilizando diferentes vías jurídicas para acompañar los casos que hemos tenido oportunidad de acompañar y representar legalmente. La siguiente, por favor.
Bueno, creo que no se ve la siguiente. Bueno, un poco ahí es una lista. Ah, perfecto, muchas gracias. De opciones que existen que van desde quejas administrativas en las propias instituciones de salud, inconformidades ante las comisiones nacionales de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las estatales, procesos penales. En algunos casos existe el delito de violencia obstétrica, en otros, cuando tiene que ver con muerte materna, pues puede haber ahí negligencia médica, o incluso en algunos casos homicidio culposo. Los procesos ante las comisiones de derechos humanos, y también hay por ahí la posibilidad de utilizar los procesos administrativos de responsabilidad patrimonial del Estado. Las dos siguientes, rapidísimo para compartir, quisiera cerrar más bien con los retos. En el caso de casos de violencia obstétrica, desde GIRE hemos venido acompañando de 2013 a la fecha 56 casos con la representación legal, y en los casos de muerte materna, en el periodo de 2013 a 2018, 17 casos. Y yo cerraría, porque ya me quedan poquitos minutos, uno o dos, con los retos que hemos visto a través de este trabajo que hemos venido haciendo en GIRE y que seguimos pues haciendo, y que tienen que ver con que es necesario reconocer que existe este fenómeno de violencia obstétrica en los servicios de salud para las mujeres, y que en ese sentido es también importante, como lo decía en un primer momento, no individualizar las conductas, porque va más allá de que haya una persona que atienda a una mujer que esté de mal humor, o que no le parezca la manera en que reacciona la usuaria, sino que tiene que ver con una necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Salud, como decía, fortalecer el primer nivel de atención, poder tener más profesionales capacitados en términos de atención a embarazos y a partos de bajo riesgo, y dejar los casos que se pueden complicar o que son ya más complicados de por sí, a otros niveles de atención y a especialistas en esa situación. Creo que también es muy importante señalar que cuando hablamos de violencia obstétrica no estamos diciendo que el personal es violento, sino que parte de una idea de violencia institucional en contra de las mujeres. Y por otro lado, el último reto que nosotras hemos venido pues viendo es las complicaciones que tiene el poder reparar de manera integral a aquellas mujeres y familias que han sido víctimas de esta violación a sus derechos humanos. Entonces yo lo dejaría hasta aquí, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Rebeca Ramos. Sin duda, creo que estos datos, ¿no?, que nos está mostrando evidencian, ¿no?, cómo es que ante esta situación de emergencia sanitaria, pues estas cuestiones se exponencian, ¿no?, de manera bastante considerable. Muchísimas gracias por su ponencia. A continuación, le doy la palabra al licenciado Mario Marcos Arbizu Cortés. Él está en conjunto en esta ponencia con el licenciado Jorge Andrés Trejo Solís, y el nombre de su ponencia se titula Sistema de Cuidados y Equidad de Género. Adelante, licenciado Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto, de verdad, que me hayan invitado a participar en esta tercera emisión del Congreso. Me siento afortunado, además, porque creo que a estas alturas podemos compartir muchas experiencias y podemos compartir mucho de lo que se ha hecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en torno a diferentes temas, principalmente en este tema que tiene que ver con propuestas, acciones concretas para ir cerrando filas e ir creando las condiciones para que se puedan llegar a soluciones, para que se pueda llegar a concretar algo, ¿no? Dentro de la presentación que en un momento espero que nos puedan ayudar a poner, justo planteamos que la universidad, como la máxima casa de estudio del país, debe de mantenerse en la vanguardia de los temas
que son de gran interés a nivel nacional e internacional. Han escuchado, yo he estado muy atento en el Congreso el día de hoy, en todas los paneles y las conferencias, y me he dado cuenta que no ha habido alguno en el que no se hable del tema de cuidados, que no se hable de que es importante considerar el cuidado de una forma específica. Por ahí comparto mucho la visión de la perspectiva de género, que es verlo con ojos violetas. Por ahí decía alguna compañera de las panelistas de los paneles anteriores, de ser empáticos con la situación que se está viviendo a nivel nacional e internacional, y en particular en nuestro país. Es muy importante que no lo perdamos de vista. La universidad no es ajena a hacer o a estar en la vanguardia de estos temas. Este mismo Congreso Internacional de Mujeres y Niñas es un ejemplo de lo que la universidad puede hacer en estos temas de vanguardia. Pero en particular voy a hablar de un tema que busca ser punta de lanza y generar también la vanguardia en la situación de concretar acciones específicas que nos lleven a tener soluciones también tangibles, que se puedan tocar y que se puedan volver objetivas. En ese sentido, en la siguiente diapositiva, el objetivo de este trabajo que se realizó en la universidad, pero en apoyo, desde luego, a la Ciudad de México, principalmente a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, por ahí del año 2017, se planteó la necesidad de generar una propuesta de iniciativa de ley que toque el tema de los cuidados, pero que los toque desde un enfoque o con la perspectiva de género, y considerando este tema, el cuidado o los cuidados, como una actividad que también debe de ser remunerada. Eso quiere decir que también con una perspectiva económica. Para poder realizar este trabajo que nos solicitaba el Consejo Económico de la Ciudad de México, y en particular la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, se recuperaron muchas de las experiencias, muchas de las investigaciones, muchos de los trabajos de diferentes científicas y científicos sociales que se plasmaron en una trilogía que me gustaría compartirles, que es, desde mi punto de vista, una compilación de trabajos muy importante que deberían de ser de uso para hacer planteamientos de propuestas alternativas de solución a este complejo tema del sistema de cuidados, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el mundo. Quisiera compartirles este volumen, que es el tercer volumen de la obra El descuido de los cuidados. Seguramente muchas de ustedes ya lo tienen en perspectiva. Quiero compartirles que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, elaboró la propuesta del proyecto de iniciativa de ley para un sistema integral de cuidados en la Ciudad de México. Esta propuesta de iniciativa de ley resulta ser una de las, pues es más bien la primera propuesta de iniciativa que se presenta en el Estado mexicano, en nuestro país. Y creemos que no nada más debería de quedarse como un tema trabajado y que se planteó como vanguardia en estos trabajos, sino que debería de concretarse. No sé si me pudieran ayudar a pasar la siguiente lámina. Y yo la pueda pasar. Pero bueno, mientras se hace el cambio de lámina, me gustaría que pudieran también tener el conocimiento de que este trabajo que se hizo a través del CES, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, con la coordinación de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, y desde luego también con el importante apoyo de investigación que hizo el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, se logró concretar esta propuesta de iniciativa de ley para el sistema de cuidados en la Ciudad de México,
y se publicó, como les comentaba y les compartía, en el tercer volumen de la obra El descuido de los cuidados, en febrero del 2018. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Para poder realizar esta propuesta de iniciativa de ley, como les comentaba, el equipo que se organizó en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón consideró ya experiencias que se habían tenido en torno al avance de cuerpos normativos que se habían ya desarrollado en otros países, en otros lugares del mundo. No nada más en los cuerpos normativos que con los que ya se cuenta en otros lugares del mundo, sino también dentro de la academia, también las ideas que se han desarrollado en las diferentes investigaciones en torno al tema de cuidados. Para compartirles las experiencias que se recuperaron en primera instancia porque consideramos que eran de las más avanzadas o las que tenían contenido importante del cual podíamos hacer recopilación para poder hacer el planteamiento de una propuesta de iniciativa de ley en torno al sistema integral de cuidados en la Ciudad de México. Es esta la ley 19.353 del Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay. En este Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay ya se plantean principios y directrices de un sistema nacional, no un sistema local, sino un sistema nacional. En Uruguay ya es un hecho, ya es una realidad, este Sistema Nacional integrado de Cuidados. Y bueno, a partir de ahí tomamos algunas referencias. También en España encontramos que hay una ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, que también contiene diferentes características a las que cuenta el Sistema Nacional Integrado de Uruguay. Dentro de los puntos que encontramos que podrían ayudar en cuanto a los cuerpos normativos de España, encontramos que ya hay una coordinación a nivel institucional, a nivel nacional, de un sistema que tiende a atender no solamente cuidados, sino otro tipo de situaciones. También encontramos que hay un catálogo de prestaciones y servicios en torno al trabajo de cuidados que ya se está considerando como remunerado, que se puede remunerar. Otros documentos que nos ayudaron, aunque no son cuerpos normativos como tales, pero que son políticas orientadas a ayudar a las familias con el cuidado de los hijos y de las hijas, en Francia, también nos dio algunas ideas y algunas referencias para poder plantear esta ley, esta propuesta de iniciativa de ley del Sistema Integral de Cuidados para la Ciudad de México. Y bueno, dentro de todo el trabajo que se desarrolló, les puedo compartir en la siguiente lámina, en términos ya normativos, como un planteamiento normativo, dentro de la propuesta, ya definiendo el concepto de cuidado, como lo pueden leer en esta presentación. El cuidado se definió de la siguiente manera: después de haber hecho un análisis y una recopilación de toda la información que ustedes pueden encontrar en los volúmenes 1, 2 y 3 de la obra El descuido de los cuidados, se llegó a este concepto, que es un concepto que se encuentra en el glosario de esta propuesta de iniciativa de ley. Cuidado es un derecho fundamental y una necesidad básica de todas las personas. Todas las personas, desde que nacemos, necesitamos cuidado. También todas las personas que cuidan necesitan cuidados. Un concepto que nos costó mucho trabajo llegar a un consenso es el siguiente, el de qué significan los cuidados. Y bueno, se llegó a este acuerdo y para poderlo plantear como una primera definición. Los cuidados se definieron de la siguiente manera.
comprende el conjunto de actividades encaminadas a garantizar la reproducción cotidiana de las condiciones de vida que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en hábitat propicio. Abarca tanto el cuidado material, que implica un trabajo, como el cuidado psicológico, que implica un vínculo efectivo y con valor económico. También podemos encontrar en este cuerpo normativo al que se llegó y que ya les hablará más ampliamente el licenciado Trejo, los siguientes conceptos. Ahora se los comparto en mi presentación porque creo que es muy importante que estos conceptos los podamos tener en referencia. Personas que requieren de cuidados. Son las personas que dependen de la atención de otra u otras personas o ayuda para realizar y satisfacer las actividades básicas y necesidades de la vida diaria. Esta dependencia puede ser transitoria, permanente, crónica o asociada al ciclo de vida de las personas. Otro concepto al que también logramos un consenso y que pudimos llegar es el de las personas cuidadoras. Este es muy importante, porque de ahí se desprende la visión y la perspectiva económica que tiene esta propuesta de iniciativa de ley. Las personas cuidadoras son las personas que de manera no remunerada se encarga de asistir o brindar auxilio a aquellas personas que requieren de asistencia para realizar actividades básicas de la vida. Estos conceptos, en términos generales, son a los que se llegaron en el trabajo que se desarrolló para poder concretar una propuesta de iniciativa de ley. Desde luego, pues no tenemos mucho tiempo para abundar en el contenido y en la sustancia de esta iniciativa de ley. Necesitaríamos hacer un planteamiento de exposición de motivos, como lo podrán encontrar en este producto académico. Muchísimas gracias, licenciado Mario. Agradecemos su participación y ahora le cedemos la palabra al licenciado Jorge Andrés Trejo. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Bien, continuando con los aspectos fundamentales para proponer una iniciativa de ley, en este caso del sistema de cuidados de la Ciudad de México, consideramos como fundamental los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también en lo establecido en el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es fundamental, al hablar de un sistema de cuidados, también considerar la capacitación de servidores públicos y de la sociedad. Considerar también muy importante que los cuidados deben ser ofrecidos de manera universal y que debe existir una corresponsabilidad del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Este proyecto de iniciativa de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México tiene como objeto 3 aspectos fundamentales. El primero es garantizar el derecho de las personas a cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas a través de programas, servicios y políticas públicas que promuevan la autonomía de las personas que requieren de cuidados. Y como ya lo mencionaba, la corresponsabilidad social entre el gobierno de la ciudad y el sector privado, así como las comunidades y los hogares. También tiene por objeto el reconocer las tareas de cuidado remunerado y no remunerado. Y establecer, por último, el sistema integral de cuidados a que se refiere el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Cabe mencionar que el artículo 9 establece en su apartado B el derecho al cuidado. Esto significa que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y que le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades deben establecer un sistema de cuidados que preste servicios públicos que sean de carácter universal, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad a través de desarrollar una serie de políticas públicas. Si me ayudan con la siguiente, por favor.
¿Cuáles son los principios que rigen este sistema de cuidados propuesto? La accesibilidad, adaptabilidad y calidad. Es decir, que los programas y las políticas que integran el sistema deberán tener las propiedades y las características que sean adecuadas para apoyar la satisfacción de las necesidades. Corresponsabilidad social, porque tiene que existir entre los hogares, el gobierno de la ciudad, el sector privado y la comunidad, entendiendo que el cuidado debe realizarse en condiciones de igualdad. El siguiente principio justo es la igualdad, que aquí nosotros quisimos integrar que son los programas y las políticas del sistema que se orientan a que el cuidado se realice respetando los derechos y las necesidades de las personas que cuidan y que son cuidadas, sin que de ello derive alguna distinción. Otro principio es la igualdad en el reparto de tareas. En este sentido, todos los programas y las políticas que integran el sistema deben fomentar un trato diferenciado que permita compensar la situación de desventaja que históricamente han vivido algunos grupos sociales. La igualdad en los servicios de cuidado, que también busca evitar las brechas entre la calidad de los servicios de cuidado ofrecidos por el gobierno, el sector privado y la comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. La interculturalidad, que refiere que los programas y las políticas deben considerar la composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México. El siguiente principio es la participación activa, que nos indica que los programas que integran el sistema se desarrollan con la participación de la sociedad civil. La progresividad, que el sistema va a aplicar a los programas, a las políticas y a las disposiciones que sean más favorables y que garanticen de mejor manera los derechos de las personas cuidadoras y de las personas que requieren de cuidados. La solidaridad, que busca fomentar una cultura basada en la ayuda que debe existir entre las personas que conformamos la sociedad. El siguiente principio es la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí la intención es que la información que sea generada por el sistema sea pública, sea accesible, oportuna, relevante, verificable y de calidad, y con respeto pleno a la privacidad de los datos personales. La transversalidad de la perspectiva de género, que debe incorporar el sistema el principio de igualdad como rector de las políticas públicas, con la finalidad de que se abone al logro de igualdad entre mujeres y hombres. Y por último, la universalidad, que comprende que toda persona que requiera de cuidados, así como los cuidadores, tienen el derecho a acceder a aquellos programas y servicios que estén definidos por el sistema en condiciones de igualdad y de no discriminación. Siguiente, por favor. Licenciado Trejo, tienen un minuto para concluir su participación, por favor. Bien, en ese sentido, bueno, como lo comentaba el licenciado Arbizu, sí, requeriríamos tal vez de tener otro momento para poder explicar la fundamentación de toda esta iniciativa. Solo compartirles de manera general que este proyecto de iniciativa de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México está compuesta o se presentó con 32 artículos y 10 de ellos son transitorios. Concluir de manera general, invitarlos a que consulten el libro El descuido de los cuidados, que está de manera pública en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge. Bueno, agradezco a todas y todos los participantes de este panel. Sin duda alguna, todos los elementos que se expusieron en este panel nos dejan datos muy importantes, ¿no? Temas que sin duda se tendrán que seguir pues cuestionando, ¿no? y planteando en otros espacios. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas por tiempo, porque ya nos extendimos más de la cuenta. Solamente acotaremos a 1 o 2 preguntas máximo. Entonces,
Tengo una pregunta dirigida a la doctora Evangelina que dice, ¿cree necesario el hecho de generar un plan de emergencia en caso de violencia de género? Solicitan su contacto. Bueno, creo que sí es importante respecto a la pareja. A veces la cuestión clínica, que es a lo que yo me dedico, parecería lejano a lo que todo el mundo estaba mencionando en el Congreso, pero no, creo que no es así. En el área clínica, nuestro papel es justamente detectar los problemas y poder generar algunas directrices para poder hacer programas de atención. Se hablaba en este caso de violencia obstétrica, yo trabajo en una institución, y es importante atacar la violencia obstétrica, pero también es importante entender qué pasa con esas parejas que llegan a las instituciones de salud. Y creo que con los resultados que yo obtengo, estos resultados son de mujeres y hombres de México y de Colombia. Entonces creo que es importante entender, estos son pequeños datos de un estudio muy grande. O sea, son muchas las variables que hay que analizar. Pero esto nos deja ver que es bien importante todo lo que pasa en casa, todos estos roles de género que se reproducen una y otra vez. Y cuando hablan esto de autocuidados, que también yo me cuestiono, los que estamos aquí, ¿qué tanto nos cuidamos, por un lado? Pero también otras cosas, estas cuestiones de, tiene que ser remunerada las cuestiones de las labores domésticas. ¿Cuántos estamos aquí con pareja? ¿Qué tanto a las mujeres se nos remunera lo que hacemos con los hijos? O sea, esta es una cuestión, es una lucha, pero creo que es una lucha también con uno mismo. Es una lucha allá afuera, pero la primera lucha se libra con uno mismo, como mujer, como hombre, como mamá, como papá, como hermanos. Y creo que esta es la directriz que yo quisiera explorar. Todos los que estamos hablando de estas cuestiones, que conocemos, que entendemos, creo que empezar por uno, para empezar a librar esa lucha. Y uno por uno vamos a lograr muchas cosas. Hacer programas, creo que hacer programas es fácil, que funcionen es lo difícil. Por cuestiones gubernamentales, por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas, hay muchas dificultades, pero creo que si cada uno vamos haciendo poquito a poco, tal vez en unos años logremos grandes cambios, que es lo que yo esperaría, porque estos roles se siguen reproduciendo y por más que luchamos con ellos, los vemos porque son visibles, a veces no se puede, ¿no? Y con la pandemia, por ahí algunas ya nos quejábamos, ¿no? De esas tareas escolares. Es otro tema que hay que discutir. Y creo que no sé si contesta tu pregunta, pero creo que desde mi área, desde lo clínico, trabajo mucho con esto que es heredado, para entender por qué actuamos de la manera que lo hacemos y poder generar cambios, evitar violencia, tener más autocuidados y empezar por nuestros pacientes, al menos por los míos, ¿no? Claro, muchísimas gracias, doctora Evangelina. Ahora la pregunta va dirigida a la doctora Yuridia. ¿Qué opinión tendría del nuevo etiquetado en los productos industrializados? ¿Causarán un impacto? Les pido por favor que sean lo más breves posible. Bueno, muy rápido. A mí me parece que el impacto no es inmediato y que el nuevo etiquetado tiene una serie de críticas que deberían tomarse en cuenta, dado que en una pequeña etiqueta no incluye la educación a la población para poder leerla y entenderla. Yo creo que es importante el etiquetado. Hay una parte de la población que lo puede entender, pero hay otra parte que habría que trabajarlo más para que también lo pueda entender y sobre todo trabajar el tema de educación también para la vida, para la salud y pues desarticular estos temas de desigualdad que nos dejan como la tarea a las mujeres por razones tradicionales de género, de ser las que tenemos que estar ahora leyendo el etiquetado, pesando las calorías y demás a cargo de la alimentación de nuestra y de nuestra familia. O sea, nuevamente vuelve a ser todo un tema y no es el etiquetado por sí mismo el que va a cambiar esta situación. Muchísimas gracias, doctora Yuridia. Y finalmente, la última pregunta va dirigida a la doctora Rebeca. Las personas que no tienen conocimientos médicos, ¿cómo saber cuándo es una negligencia o violencia a la salud?
Pues justo en los casos que hemos acompañado desde Gire, algo que nos ha servido muchísimo es justo ir con los especialistas, ¿no? Poder obtener opiniones técnicas que puedan revisar tanto el expediente clínico como pues la situación actual en la que se encuentra la mujer que sufrió violencia obstétrica, para poder presentar un caso y poder obtener ya sea una recomendación o una sentencia, una resolución que reconozca esta violación a los derechos humanos. Por supuesto que no en todos los casos hay una negligencia médica o violencia obstétrica, y por eso es importante pues siempre regresar a los especialistas. Nosotras sabemos de derecho, pero no sabemos de medicina ni de ginecobstetricia, entonces ahí colaboramos con estos otros profesionales. Muchísimas gracias, maestra Rebeca. Y bueno, agradeciendo nuevamente su participación y agradeciendo también a todas las personas que estuvieran sintonizando esta emisión del tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Bueno, terminamos las jornadas de este día y les invitamos a que continúen sintonizando el día de mañana los paneles, ¿no? Las conferencias magistrales y las presentaciones de libros que habrá el día de mañana y el día sábado. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos.